Vamos a realizar la revisión más exhaustiva del certamen 3 respecto a su pauta. La primera parte es la parte de materia y en este caso teníamos 4 aseveraciones. La primera, la gráfica muestra el desplazamiento que sufre un sistema masa-resorte sometido a una fuerza de excitación periódica cuya ecuación diferencial de movimiento es 10x2 punto más 40x punto igual a 20 coseno de 2t, que parte desde una posición 0 y con una velocidad 0, como condiciones iniciales. Ahí está la gráfica que se va aperturando a medida que el tiempo avanza. Un ingeniero comenta que dicha gráfica es errónea, dado que nunca es posible que la amplitud del sistema crezca indefinidamente. Eso es incorrecto. Físicamente lo que allí ocurre es que la fuerza de excitación está en sintonía con el movimiento del sistema masa-resorte, el cual se está estudiando y del cual es esa ecuación diferencial de movimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Esta fuerza de excitación, que está detallada acá en la ecuación, le está entregando constantemente energía, entre comillas, al sistema, lo está moviendo, y esa amplitud crece. Es decir, esa energía que le entrega a este bloquecito va aumentando en el tiempo. No hay una disminución o esa periodicidad con la que esta fuerza se aplica, no necesariamente hace que este bloquecito vaya disminuyendo, sino que también puede ir aperturándose en el tiempo. Por lo tanto, es incorrecto decir que esta gráfica nunca es posible. Físicamente sí es posible. Por tanto, allí estaba la posibilidad que hacía que esta afirmación estuviera en desacuerdo. ¿Ya? No necesariamente esto tiene que ser con una pendiente hacia el otro lado y que la amplitud vaya decreciendo. No tiene por qué ser así. La afirmación 2. Al estudiar el efecto de resonancia, aquellos sistemas que tengan una relación de coeficientes de amortiguamiento C sobre C crítico cercanos a 1 serán quienes mayormente verán incrementado su factor dinámico de amplificación. También es en desacuerdo, básicamente, porque son aquellas relaciones de C partido en C coeficiente de amortiguamiento crítico cercanos a 0, son donde esta gráfica tiende al infinito. Por el contrario, los que esas relaciones están igual a 1 son los que tienen aquí la curva inferior de este gráfico muy conocido, en el que relaciona estas dos variables. Por lo tanto, en realidad no es correcto lo que se planteaba. Aseveración 3. El amortiguador viscoso mostrado en la figura se considera un sistema que rigidiza el marco de la estructura, impidiendo que ésta se desplace formando dos triángulos indeformables, que son los que tenemos acá. En esta parte de la figura, hacia el lado derecho, se generan dos triángulos y que en la afirmación dice que son indeformables. Eso es falso, porque recordemos que el amortiguador viscoso no es simplemente, por ejemplo, un bloque de acero, un tubo de acero que genera y forma esos triángulos y hace el elemento indeformable. El amortiguador lo que hace es que, entre comillas, en palabras muy simples, atenúa o reduce el desplazamiento a medida que el líquido viscoso pasa de una cavidad a la otra y eso hace que vaya, entre comillas, frenando ese desplazamiento. Pero lo que no hace es que lo rigidiza completamente sin que haya deformación, no. La deformación va a ser, pero va a ser más reducida. Por lo tanto, era incorrecto. No teníamos que estar de acuerdo con la afirmación, ya que no impide al 100% que éste se desplace y deforme. Y la aseveración 4 dice, la gráfica muestra el comportamiento de un sistema vibratorio. Para determinar el valor del decremento logarítmico según los parámetros indicados en el gráfico, bastará con calcular esa expresión del logaritmo de x1 partido en x2. En la gráfica, la sección o el tamaño de x1 va desde la amplitud superior hasta la amplitud inferior de estas gráficas que definen más o menos o encierran la curva que tenemos acá en términos de x y del tiempo. La expresión definida en términos estrictos es lo que tenemos acá. Este logaritmo, este delta logaritmo de I1 partido en I2 es en realidad la amplitud vertical, o la amplitud de podemos decir, desde el eje horizontal hacia la curva que define la amplitud variable en el tiempo, que aquí está detallada. Sin embargo, ya que las amplitudes son iguales, es decir, esta curva es igual a esta curva de arriba, solo que una positiva y otra negativa, si esta distancia se duplica y esta también se duplica, básicamente esta relación que va dentro del logaritmo queda exactamente igual a lo que estaba planteado aquí. Por lo tanto, no tiene ningún problema calcular este decremento logarítmico según la forma que aquí está descrita. Bien,
Pasamos a la parte de materia, perdón, dejamos la parte de materia y pasamos a la parte de preguntas. La primera, por 30 puntos, decía: considera una masa M que está suspendida de un resorte de constante 4000 Nm y está sujeta a una fuerza armónica de amplitud 100 N y frecuencia 50 Hz. La amplitud del movimiento forzado de la masa se observa igual a 20 milímetros. Determine la masa M de este cuerpo. Considere solo la componente permanente del desplazamiento para su análisis. Es decir, la componente que se pierde en el tiempo no la vamos a considerar. Bien, tenemos una solución forzada de un sistema vibratorio bajo una excitación armónica. Eso es lo que, en palabras simples, nos quiere decir el enunciado según las características que se nos señalan. Por tanto, la solución bajo este sistema va a ser de este tipo, donde consideramos solo la componente permanente, dejando de lado toda la parte de la expresión de la componente transitoria. Sabemos que esta expresión la podemos también determinar o reescribir de esta forma. SIP lo podemos escribir de esta forma, donde vamos a tener variables como el P sub 0, que es algo que nos entrega en el enunciado, K, la variable omega, y vamos a tener que calcular los otros términos. Dado que el sistema no pareciera estar amortiguado, ¿cierto? Podemos decir que tenemos esta relación de coeficiente de amortiguamiento. Evidentemente, el coeficiente de amortiguamiento es 0, y vamos a tener este también variable de sí igual a 0. Con ello podemos reemplazar y considerar esta expresión y vamos entonces a poder reducirla a lo que tenemos aquí planteado. La expresión de acá arriba, genérica, la reducimos a esto según las características de no estar el elemento amortiguado al parecer. Sin embargo, al simplificar, al sacar esta raíz cuadrada de un elemento al cuadrado, nos queda un elemento en términos de un valor absoluto. Por lo tanto, vamos a tener dos casos, en que este término sea menor a 1 y en que ese término sea mayor a 1, para efectos de sacar ese valor absoluto. De pasar eso, vamos a tener la expresión que allí se señala, que la pueden revisar con más calma en el PDF también adjunto en el aula virtual, y de ser esta expresión de relación de estos omega mayor a 1, vamos a tener esta expresión que tenemos acá. Es decir, básicamente el denominador es el que va a cambiar el valor que nos va a entregar después. Sabemos además que tenemos una relación acá, de este delta P igual al P sub 0 entregado, partido por la rigidez, y nos da un valor de 0,25 metros, es decir, un delta P de 25 milímetros. Y del enunciado también sabemos que hay un factor D de amplitud de 20 milímetros. Por lo tanto, el factor dinámico de amplificación va a ser igual a 0,8. ¿Qué significa esto? Note que teníamos un factor de amplificación de 20 y obtuvimos, al aplicar esta deformación, podríamos llamar estática, ¿cierto? Que es como si aplicáramos la fuerza periódica como una sola fuerza estática y vemos la deformación que obtenemos fue de 25. Por lo tanto, tenemos un factor de 0,8. ¿Qué es lo que pasa? Dado que este delta P es mayor que SD, es decir, la deformación que sufre el resorte si se le aplicara la fuerza en forma estática es mayor a la deformación o la amplitud D que realmente sufre. Por lo tanto, la respuesta efectiva sí es amortiguado. Es decir, nosotros deberíamos haber tenido una deformación de 25, pero obtuvimos una de 20. Por lo tanto, algo pasó ahí que la deformación no fue la equivalente. Esta fue menor. Por lo tanto, vamos a tener algún grado de amplificación. Para efectos de, eso es lo que tenemos que entender de lo que logramos acá definir. ¿Qué significa ese factor dinámico de amplificación? ¿Cuál es la solución que trabajaron mucho, que revisamos y que nos dimos cuenta cuando ustedes trabajaron esto? Que en realidad trabajaron con ambos casos del valor absoluto, el caso A y B, y se dieron cuenta que en el caso A salía una masa negativa, por tanto la obviaron, dijeron esta solución no es correcta, no podemos establecer que este elemento va a ser menor a 1, y trabajaron con la parte B donde sí les dio una masa más lógica. Y a partir de eso, es decir, sin ningún otro análisis como el que recién les comenté, obtuvieron el valor de la masa. Eso también lo consideramos bueno, no hay ningún problema con eso, tiene que ver una formulación matemática, una razón matemática lógica que m, la masa, no puede ser negativa. Bueno, en este caso, consideramos el caso B, que es donde ya muchos hicieron que el caso A daba negativo, por lo tanto se iban a esta parte. Trabajamos el caso B basados en la definición que en los comentarios que les hice recién, y allí simplemente reemplazando valores que hemos obtenido y con nuestra relación entre el omega
entre K y la masa, entre rigidez y la masa, podemos encontrar que el valor de la masa era de 9, aproximadamente 12 kilogramos. Y de esa forma solucionábamos esta pregunta. Por otro lado, en la pregunta 2 de ejercicios nos decía, el sistema que tenemos ahí, la masa M, que está colgando acá abajo, la masa oscura, está suspendida por medio de una cuerda fijada en el disco de masa M grande y radio R, como se muestra en la figura. El disco no puede rotar debido a la acción de un resorte enganchado a la distancia R del centro. Es decir, en un instante inicial esto está quieto. Si la masa se desplaza desde la posición de reposo hacia abajo, es decir, que ahora esta masa empieza a bajar, determine la frecuencia de oscilación de este sistema. Es decir, en un estado inicial esto está quieto y este resorte está enganchado acá. Ojo que no está enganchado en la parte superior, a una distancia R, el disco, R minúscula. Esta masa después empieza a bajar solo, teniendo como grado de movimiento el vertical, y por lo tanto este disco empieza a girar y ese resorte se estira. ¿Qué análisis vamos a realizar? Primero, vamos a estudiar el comportamiento del movimiento de la masa M minúscula. Por lo tanto, hacemos su DCL con la segunda ley de Newton y encontramos esta relación entre la tensión y la aceleración de este sistema. Ojo que esta es la aceleración lineal vertical del sistema, por lo tanto podemos tener también una relación entre la aceleración lineal con la aceleración angular del disco que va a girar ante el movimiento de esta masa vertical. Que ahí también está expresada y podemos representarla también o reemplazar esos valores en la ecuación. Note que cuando la masa está en reposo, el momento, debido al peso de la masa, es balanceado por el momento debido a la fuerza restauradora del resorte, cuando eso está en equilibrio, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos esta igualdad de expresiones, lo que nos permite despejar una tensión inicial dada por mg radio del disco, partido por el radio a la distancia en la cual se ubica anclada la tensión asociada al resorte de rigidez K, minúscula. El par adicional, debido al nuevo alargamiento del resorte, que ahí está la expresión, K por R, que es ¿cierto? La fuerza por R teta. Así, el mismo par total, debido al peso de la masa, será también por mr de g menos r teta 2 puntos. Por lo tanto, podemos tener nuestra relación de la sumatoria de los momentos del sistema igual a la inercia por la aceleración angular, tradicionalmente considerada para el efecto del caso dinámico, con los respectivos momentos generados asociados a la tensión de la masa y asociados a la tensión del resorte. Y vamos a tener entonces esta expresión que está detallada acá. Note que ella corresponde a la ecuación diferencial de movimiento de un sistema con movimiento armónico simple y por lo tanto podemos de esta expresión que tiene aceleraciones, que esta expresión diferencial que tiene elementos de aceleración angular y elementos en relación a ese giro teta, vamos a poder entonces determinar nuestro omega n y la expresión determinada es la raíz de k por r cuadrado minúsculo partido por r cuadrado mayúsculo de la masa del disco medios más la masa del elemento vertical que está bajando. De esa forma era posible resolver este ejercicio. No era larga la resolución, solo teníamos que considerar el estado del movimiento vertical del bloque y el estado de los momentos asociados a la aceleración angular del disco.